Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy martes vamos a llevar a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas, los temas que están en el debate, lo que sería la aprobación de la reforma constitucional, en primera lectura en el día de hoy, y también vamos a hablar de la reforma, que fue la que se dio y se anunció en el día de ayer. Vamos a tratar esto con el licenciado José Eliseo Almanzar, que vamos a tratar todos estos temas de manera detallada en cada uno de sus puntos, hasta donde lleguemos en el programa. Pero para eso nos va a acompañar Javier López y el doctor Nelson Balcarce. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Lelo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un plato fuerte para todos ustedes. Bienvenidos a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches a mi amigo y hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones y algunas veces entrevistados muy especiales. Hoy tenemos un entrevistado de valía que va a aclararnos muchas cosas a nosotros y a ustedes. Así es. Hoy tenemos al doctor, licenciado, un erudito, doctor José Eliseo Almanzar, que está aquí siempre aclarando estos puntos y es parte de nuestro programa. No es un invitado, es una parte muy especial de nuestro programa aquí en Tres Puntos, donde todos estos temas jurídicos y todo lo que tiene que ver con temas constitucionales, laborales y todo lo que sería la vida política nacional la vamos a tratar la noche de hoy. Bienvenido, José Eliseo. Bueno, primero saludar a nuestros televidentes y viendo que ya que tú me robaste parte de lo que yo iba a decir, que yo estoy en mi casa, que no soy un invitado. Así es. Bueno, y saludos a ustedes y un abrazo, siempre contento de estar aquí. Siempre, José Eliseo, siempre con mucho gusto, siempre estamos acá. José Eliseo, hoy se reunió la Asamblea Revisora para tratar el tema de la aprobación de la reforma constitucional, un tema bastante polémico, muy discutido, y todavía a pesar de que se hizo una aprobación en primera lectura, sigue creando muchos comentarios, unos en pro, otros en contra. Y sobre todo que se habló de seguir con los transitorios. Y nos gustaría, donde el propio presidente de la República le pusieron un nunca jamás a él y a la vicepresidente de la República. Nos gustaría que nos diera detalles de cómo se comportó esto y si los transitorios de un proceso anterior deben continuar y no iniciar con los nuevos. Me gustaría saber. Bueno, lo primero que hay que aclararle a nuestros televidentes que nunca jamás es siempre, porque una negación de una negación es una afirmación. Es una afirmación. Dos negaciones son una afirmación. Entonces, nunca más, como se debe decir. Pero bueno, el punto es que hay un ambiente de reforma. Yo estoy sorprendido realmente de cómo esta sociedad sigue su curso normal, la gente no está en eso, nadie le está poniendo atención a lo que está sucediendo allí, que es discutiéndose la Carta Magna, la ley de leyes, nuestra norma suprema, pero como que eso se está dando ahí y nadie está poniendo atención. Obviamente es una estrategia comunicacional de la administración, de quien está impulsando todo esto, porque la atención se diluye y entonces pues hay menos discusión sobre temas que son polémicos. Pero tú hablabas de los transitorios. Hoy se introdujo un transitorio. Precisamente. Hoy mucha gente, yo creo que una de las últimas veces que estuve aquí, había dicho que la Asamblea era soberana para introducir modificaciones, que no tenía que ceñirse al texto de la ley que declara necesidad de reforma. Y hoy entonces se introdujo una moción para que el presidente de la República, en caso de que no haya claridad en la ley o la ley no determine mecanismos de sucesión en los funcionarios electos, el presidente pueda nombrarlo por decreto para que agote el periodo para el cual fue electo el funcionario cuya sucesión no esté determinada por ley. Eso es, nada más faltó poner el nombre, Ayuntamiento de La Vega. Ayuntamiento de La Vega. Exactamente. Entonces, miren, aquí yo creo que estamos jugando como con algo que no debe, o sea, una rebatiña interna de un partido está traduciéndose en una reforma constitucional. Yo creo que tenemos, el poder hay que ejercerlo de forma responsable
Y siento que el PRM tiene una gran responsabilidad que el pueblo dominicano le delegó, otorgándole el voto mayoritario. Pero no es para ir a dirimir conflictos internos por incapacidad de negociación interna para plasmarlo eso como una regla constitucional que puede devenir en un atentado a la democracia. Porque simplemente, si no hay claridad, yo puedo entonces hacer que renuncie un alcalde y un vicealcalde para entonces yo nombrar al alcalde por decreto. O sea, eso se puede prestar a muchísimas maniobras. Y también que un diputado mañana diga que aprueba la reelección del presidente Abinader y ¡pum! Pasó. No, y te puedo decir algo más. Imagínense ustedes que la alcaldía de La Vega hubiese estado en manos de la oposición y se produce eso que se produjo ahí. Que el alcalde, por ejemplo, muere y que el vicealcalde renuncie. ¿Quién lo va a nombrar al alcalde? El presidente, por decreto. Ah. Si la ganó la oposición, la alcaldía. ¿Entiendes? Ahí se complica. Claro, entonces nosotros tenemos que pensar a veces, cuando se está haciendo este tipo de cosas, hay que ver, las constituciones no son un juego, eso no es un relajo para ir a dirimir minucias como esa ahí. Sobre lo transitorio, ya lo habíamos advertido antes. La constitución que tenemos tiene 20 transitorios, los cuales ya agotaron su vida útil, todos. El primer transitorio, por ejemplo, para que nuestros televidentes tengan una idea, es el que dispone la creación de un tribunal constitucional. O sea, ese tribunal se creó ya en el año 2010. No, 2011 fue la creación del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hace ese transitorio ahí? Eso cesa, entonces cesaría. Es que es letra muerta. Ya está creado el tribunal. Ya el transitorio y los coordines crearon un tribunal, pero el tribunal se creó ya. Sí. Por ejemplo, hay un transitorio que establece que las autoridades que se eligieran en 2010 iban a estar 6 años en su mandato. Léase legisladores, alcaldes, regidores, las autoridades municipales y congresuales. Ya ese periodo se agotó del 10 al 16. Entonces, ¿qué hace eso ahí? El transitorio que impide al licenciado Danilo Medina postularse, porque ya fue presidente, también permanece ahí. Claro que sí, estaba ahí, ese es el 20º. El 20º. Pero que hay una confusión enorme también en el modelo de reelección presidencial. Mucha gente entiende que el modelo que hay en la República Dominicana en torno a la reelección es el modelo norteamericano, y no lo es. ¿Por qué? Porque el modelo norteamericano, en la enmienda 24ª, lo que establece es que se puede ejercer la presidencia en 2 periodos. O sea, por eso es que Trump puede aspirar, porque Trump la ejerció en un solo periodo. Puede aspirar 100 veces, pero ejercerla 2. Ok, perfecto. Ahora, el modelo dominicano lo que establece es que el presidente en funciones podrá optar, usa el verbo optar, por un segundo mandato. No importa el resultado. Si gana, lo ejerce, y si pierde, también va retirado igualito, porque ya optó. Lo que le garantiza la Constitución es optar por otro periodo, no el ejercicio. Ya. Porque usted tiene un derecho a ser elegible, no elegido. ¿Entiende? O sea, es muy diferente. Claro, el derecho es a elegir y ser elegible, doctor, pero no a ser elegido. Doctor, porque usted solo es elegido si resulta favorecido con el voto popular luego de ser elegible. ¿Entiende? O sea, pero el elegible es muy amplio. Claro, no, usted es elegible para un cargo. Para un cargo. Claro, usted lo que le garantiza a la Constitución es que usted puede elegir y puede optar por un cargo. Por eso el constituyente usa el verbo optar. Yeah. No ejercer, que es diferente. Y si un candidato, presidente, sale del poder sus 4 años, en 8 años pudiera optar por el cargo. Si no optó, porque tiene el derecho a optar por una segunda. Pero no lo ejerce. No lo ejerce, va a su casa, puede volver. Puede volver. Por 4 nada más. Puede volver. Bueno, si esa es una interpretación, vamos a decir, exegética, sí pudiese ser por 4 años solamente. José Eliseo, hay figuras, ahora que estamos hablando de Constitución, hay figuras que no se han aplicado en la Constitución dominicana. 70 leyes hay pendientes. No, 70 leyes hay pendientes que son los reglamentos para
para resolver la situación, incluyendo la de plebiscito y la de referéndum. ¿Por qué no se aprovecha en esta revisión constitucional y vamos y aplicamos todas esas leyes y esos reglamentos? Bueno, porque esas leyes tienen un eje común. Todas, las 70. Casi todas, o muchas de ellas convergen alrededor de un eje, que es el establecerle controles y límites a la administración, al gobierno. Entonces, obviamente, nadie quiere quitarse poder ni ponerse controles. Por ejemplo, la instauración de la jurisdicción administrativa, contencioso administrativa, como jurisdicción nacional, con tribunales, con un sistema de tribunales, eso ningún gobierno lo quiere, porque eso es para demandar al Estado. Eso es para que el ciudadano pueda demandar al Estado una jurisdicción para conocer demandas contra el Estado. Así. Entonces nadie va a facilitar eso. Que de hecho, Flavio, te iba a decir que parte del problema migratorio que nosotros tenemos sin resolver es porque se le puede endilgar o atribuir a que esa jurisdicción no funciona. ¿Y por qué lo digo? Porque la ley de migración, que lo hemos dicho aquí también antes en otras comparecencias que yo he tenido, ordena que para deportar hay que hacerlo por resolución escrita, motivada, siguiendo las normas del debido proceso. Entonces ahora yo le pregunto, ¿ustedes saben dónde se recurre los actos administrativos? En la jurisdicción administrativa. O sea, por ejemplo, si a un extranjero irregular usted lo agarra en Atomayor y le entrega una resolución de deportación, ¿dónde él va a recurrirla? Tiene que venir al Distrito Nacional, al Tribunal Superior Administrativo, que es la única sede que hay. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado Dominicano? No lo puede deportar mientras él esté ejerciendo su derecho. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema de tribunales en el país entero que funcionara, probablemente nosotros pudiésemos cumplir con nuestra propia ley y el derecho internacional y realizar las deportaciones como país soberano que somos el que tenemos derecho a hacer. Pero hay una legislación interna que nosotros no cumplimos. Porque no tenemos los reglamentos. Porque no tenemos las legislaciones, la legislación que manda la Constitución de 2010 a que se apruebe. ¿Plebiscito y referéndum? Esos son los mecanismos de participación. Hay una ley de referéndum y una ley de mecanismo de participación que no popular. se cumple. No está hecha. Ahora, y sé que tenemos que ir a una pausa, pero te lo dejo en la mesa. Vamos a irnos a la pausa para que lo pueda desarrollar. Perfecto. Y continuar con nosotros cumpliendo nuestra publicidad. Vamos arriba y regresamos. Bien, vamos a brindar ya aquí de regreso con un sabroso jugo de manzana de rica y sobre todo con nuestros compañeros aquí saboreando la calidad, porque es un sello que garantiza a que usted está presente en cada momento, en momentos difíciles, en momentos de discusiones, en momentos donde usted está alegre, contento, ahí está rica, siempre con un sabor inigualable para todos ustedes en distintos sabores. Hoy tenemos la manzana, que es una fruta que siempre es apetecible, no solamente en las Navidades, sino en cualquier momento que usted necesita, sobre todo con la vitamina C que requiere su cuerpo y a la vez refrescarse. Por eso estamos aquí compartiendo con la salud y eso es rica. Saliciado, hablábamos de plebiscito y hablábamos de esos temas. De referéndum. De referéndum. Entonces nos gustaría que hiciera el diferencial y sobre todo cómo se aplica. Bueno, la Constitución y la ley que crea la Junta Central Electoral, la Ley Electoral 2023, le otorgan esas facultades a la Junta Central Electoral de organizar lo que son los mecanismos de consulta popular, referéndum, plebiscito y demás. Ahora, la Junta Central Electoral tiene potestad reglamentaria. En ausencia de una ley, pues la Junta ejerce su potestad reglamentaria y en caso de que hubiese que celebrar cualquiera de esos mecanismos, pues la Junta pudiese, ejerciendo esa potestad, pues regularlo. O sea, ahí no habría ningún problema. Que de hecho hay una parte de la doctrina dominicana en la que yo me inscribo, entienden que la modificación de la cláusula pétrea del 268 lleva un referéndum.
O sea, eso es una materia de discusión. Y digo, la mayoría de la doctrina dominicana constitucional entiende lo mismo. Se está discutiendo mucho en la cláusula Petra. ¿Tú podías Sí. explicarlo? Mira lo que pasa. La Constitución tiene la Constitución tiene partes y tiene normas de diversa, no normas, sino proposiciones de diferente categoría. Hay principios, hay valores y hay reglas. Entonces, en ese conjunto de proposiciones de diversos tipos, hay figuras o conceptos que gozan de un mayor resguardo que otros. Esos son lo que se llaman las cláusulas pétreas. Ese es el ADN del funcionamiento. Es fuerte, entonces, Sí, es variable. es pétrea porque, según la misma Constitución, ninguna modificación puede Exacto. versar sobre ellas. Exacto. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas aquí? Bueno, que es un Estado democrático, republicano. Esas Sí. básicamente, esencialmente son esas. Esas cláusulas están ahí desde el año 1907. O sea, tienen 117 años. Que no pueden ser modificadas. No, tienen constitución tras constitución. Esas cláusulas han sobrevivido durante 117 años, inmutables, sin cambiarle una coma, hasta ahora que se está intentando añadir cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo paradójico del proceso que se está produciendo ahora? Que aquello que tiene 117 años, inmutable, sin ser cambiado, se le va a añadir algo que es lo que más se ha cambiado en la Constitución, que es precisamente el régimen de reelección. Entonces tú estás poniendo en un sitio sagrado algo que es lo más cuestionado y discutido, que es la estructura más flexible, porque nosotros hemos convivido con muchos modelos de reelección presidencial. Hemos tenido indefinida, hemos tenido intermitente, hemos tenido continua. O sea, hemos tenido varios modelos y eso no ha afectado, o sea, no ha impedido que la democracia dominicana madure. Entonces, ¿por qué ahora amarrarle las manos a las generaciones posteriores o intentar? Porque finalmente, si la constituyente se reúne y lo modifica, pues sí, modificado quedó. Y si tiene que ir a un referéndum, pues va a un referéndum y se modifica y punto, y se acabó. Ahora, pero ¿por qué intentar amarrarle las manos a las generaciones posteriores de algo que tú te beneficiaste y que tiene 117 años en la Constitución? O sea, ¿hasta dónde eso es necesario? Para que no se pueda desprohibir lo que ya está prohibido. Porque toda esa discusión semántica es esa. Ya esto está prohibido, hay una regla. Y la desarrollamos en el bloque anterior. Se ha ido respetando. Sí, se ha respetado. Sí. Optar. Todo el andamiaje político partidario de este país está construido en base a eso, a que pueda optar por segunda ocasión. Quienes han intentado vulnerar eso, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, que tenía un intento de modificación constitucional, la sociedad dominicana lo rechazó en pleno. Sí. Y aquí hubo todo lo que hubo en la historia reciente por eso. Entonces, el presidente Abinader, cuando juró en su primer mandato, toda la estructura que lo apoyó y el mismo PRM, la sucesión que había ahí, sabía que él iba a poder optar por un segundo periodo, aunque los estatutos de su partido se lo prohibieran en ese momento, que se modificaron posteriormente, y nadie se opuso. ¿Por qué? Porque esa era la regla que había. El presidente Abinader, si hubiese intentado un tercer mandato, probablemente enfrenta el mismo destino que enfrentó Danilo Medina. Entonces, ya la sociedad dominicana ha madurado en ese sentido, pero no quiere decir que la sociedad dominicana mañana no cambie de opinión. Entonces, ¿por qué amarrarle las manos? ¿Por qué cortarle esa posibilidad a las generaciones posteriores? Claro, a las futuras generaciones. Yo no quiero que nos salgamos del tema porque me quedé con la espinita de que esta reforma constitucional, la Asamblea Revisora, que se la aprobó en primera lectura, que todavía no está definido, pero sí me queda abierto el tema de La Vega. Entonces, si eso se aprueba, en las condiciones que se dio en primera lectura, una segunda lectura, puede pasar al Senado y esas cosas. No va al Senado. No pasa al Senado. No sale de donde está. No se queda, asamblea. ahí voy. Sí. Se queda, ahí es mi duda. Ajá. Se queda en la Asamblea, perfecto. Ajá. Entonces el presidente
tendría la potestad de decidir, de elegir y decidir por el síndico de La Vega. No, no, sí, exacto. No, pero la cláusula, porque digan esto, es un transitorio que es para resolver la situación de La Vega sin decir que es en La Vega. Está creando una regla general. Sí, Para el país Es entero. una regla que Es se puede general. dar en cualquier sitio. claro, Porque está mal, exacto. muy mal, porque tú estás vulnerando la voluntad popular. Tú te estás llevando la autonomía municipal de encuentro. El régimen de autonomía de los municipios te lo está llevando de encuentro. Te está llevando de encuentro también todo el articulado que dispone que los alcaldes se eligen por votación directa con un vicealcalde. Sí. O sea, tú le estás dando al presidente la potestad de darle una vuelta a un mecanismo democrático. ¿Entiendes? Porque hay un vacío en la ley. Pero Entonces, una pregunta, José Liceo. ¿No será buscando lo que pasó a raíz de lo que fue en el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, la destitución de Guarionet Lluveres Montaz y la designación de Papi Estrella, que fue el presidente de la República que nombró a Papi Estrella con el dedo? claro, porque la Constitución de 1966, que era la que estaba vigente en esa En ese época, momento. tenía entre las atribuciones del artículo 55 del presidente la designación de los alcaldes cuando se producía ese vacío en la sucesión. ¿Qué pasa? Que la ley 17607, que es la ley de organización municipal, en el 2007, esa era la Constitución que estaba vigente. Entonces se anclaba en ese artículo. Decía, bueno, si se produce lo que se produjo en La Vega, donde la sucesión se va completa, entonces el presidente lo designa por decreto. ¿Qué sucede? Que en 2010 se proclamó una constitución y se le quitó esa atribución. A 55. El 55 desapareció. Desapareció. Y Desapareció, entonces, pero ahora está el 210. entonces, no, el 124, que es donde están las 124. atribuciones del presidente. Y esa no es una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? El artículo de la ley 17607 quedó afectado de una figura que se denomina en derecho constitucional inconstitucionalidad sobrevenida, que era un artículo que cuando se aprobó en la ley era conforme a la Constitución, pero por un cambio constitucional devino en inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se ajusta, el anclaje que tenía ya no existe. No sé, Él se claro. anclaba en el artículo 55, que le daba esa atribución al presidente, y entonces esa atribución desapareció, se quedó sin ancla constitucional, quedó Es un vacío, suelto. era un vacío. Y que por va. el principio de supremacía constitucional, que está en el artículo 6, la Constitución no puede tener ningún texto que le sea contrario. El presidente no puede atribuirse ninguna potestad que le sea atribuida a otros poderes o no le sea atribuida a él directamente. Porque hay gente que dice, bueno, es que la Constitución dice que lo puede de conformidad con la ley. El problema es que la Constitución dice cómo se eligen los alcaldes. Claro. Si la Constitución no dijera, él sí lo pudiese nombrar por decreto. Pero la Constitución dice cómo se eligen los alcaldes y es por voto libre, secreto y directo. Y Eliseo. directo. Ujú. Perdón. Entonces, para darse eso, aunque sea aprobado, tiene que ser que ante la renuncia, fallecimiento o como sea de un alcalde, la vicealcalde o el vicealcalde tenga que renunciar. Ujú. Sí, O le podría pasar por encima al vicealcalde si no renuncia. el valor democrático, o sea, ¿cómo se eligen los alcaldes? Voto directo. Voto directo. En la misma boleta usted elige el sucesor, que es el vicealcalde. Ambos son electos por voto directo. Pues tendría que renunciar el vicealcalde Claro. para que eso se dé. Claro, cuando renuncia, renuncia o incapacidad permanente, Sí, puede lo que ser, sea. o muerte. Sí, no sé. O sea, si los dos desaparecen, Opresión del gobierno, ahogamiento de la alcaldía para que renuncie. lo que exacto, tú quieras llamar. o una negociación. Dice, mira, yo quiero la alcaldía tuya. Toma 100 esto, millones. Toma esto y dame la alcaldía. ¿Cómo se siente una población, para poner, ya para ponerlo de manera figura directa, el caso de La Vega? Porque tú eliges a una persona con el voto directo pensando, me va a resolver el problema de esta situación, que esta persona es de buen servicio, es una persona que tiene honesto, tiene condiciones para asumir el cargo, y la población lo elige y por eso es electo. Ahora, cuando llega ese tipo de transitorio y esos poderes que se crean
que se crean. Por ejemplo, que ya el presidente de la República decide por poner, no es impuesto, no sería Claro. un asunto de burlar a la población Es una estafa en al su elector. proceso. Es una estafa al elector. Y más un alcalde que fue de los más votados del país. El Más más votado. votado. El más votado, 77%. O sea, el pueblo de La Vega le da un mandato a una oferta que presenta un partido y entonces A través de un candidato. el pueblo de La Vega no eligió a Kelvin Cruz para ser ministro de Deporte, fue para ser alcalde. ¿Entienden? O sea, y eligió a su suplente para que en caso de que él no estuviese presente, entonces ella ocupara el cargo. Cuando se hace un plan de esa naturaleza, porque para hacer eso se hace un plan estratégico antes del proceso, que es manipulado. Eso no es impugnable, pero eso lo vamos a decir después que lo vayamos a la pausa comercial y regresemos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones, la mesa de los comentarios, la mesa de los análisis, sobre todo con José Eliseo Almanza, que tiene los conocimientos para poder dar todos estos detalles que estamos llevando la noche de hoy. Y yo decía antes de la pausa, José Eliseo, que una situación como la que se ha presentado en La Vega, que ahora ya va a una asamblea revisora y sale con un caso ya de manera general, no específico, de La Vega, porque ya ahora entran todos los municipios. Se crea una regla. provincias. Una regla, claro. Entonces decía que para hacer este tipo de casos que se dio aquí, debió haber sido a través de un plan. Y ese plan se hace antes del proceso, luego se ejecuta, porque yo lo que quiero es que sea José Eliseo que salga y después barajamos el juego. Entonces, eso no es una burla, no es impugnable, decía yo antes de la pausa, para que eso lo elija otra comisión o llamar a elecciones sería muy difícil, pues ya eso pasó, la Junta Central Electoral cumplió su cometido, sino ¿qué otro sector puede intervenir para decidir esa posición? No, la Junta Central Electoral debe llamar a elecciones. Si no se adopta una regla como la que se está gestando en el Congreso, lo correcto ahí es que la Junta Central Electoral llame a elecciones. Aunque hay juristas que dicen que los supuestos no están dados para elecciones extraordinarias, pero el artículo de la ley 2023 que dispone lo que son la celebración de elecciones extraordinarias termina con una frase, dice, y cualquier otro fin. O sea, porque las elecciones extraordinarias se prevén cuando se crean nuevas demarcaciones en el marco de un periodo o cuando las elecciones son anuladas. Pero hay, Ahora, y dice, perdón, el objetivo de celebrar elecciones extraordinarias es para cubrir el tema de las elecciones que se anulen, la creación de una nueva demarcación o cualquier otro fin, dice la ley. Entonces, eso que sucedió en La Vega puede encajar perfectamente en cualquier otro fin y celebrar unas elecciones solamente en un nivel, en un municipio, para el Ahora, alcalde sí. en el municipio. pero que hay un detalle. En una candidatura a alcalde van los regidores. Y en el van los regidores. No, que son diferentes niveles. Sí, pero que van los regidores. Entonces, ¿qué van a hacer con los Los regidores de La pueden Vega? quedar. No, los regidores, por eso dije Se que quedarían. las elecciones No, se en la están República llamando. Dominicana son 5 niveles. Ujú. Diputados es un nivel, Sí. senatorial es otro Sí. nivel, presidencial es un nivel, el nivel de alcaldes en lo municipal y el nivel de regidurías. Son niveles diferentes. En el nivel de regiduría no hay ningún problema. Todo el mundo está en su posición y tiene su suplente también que va por ley. El problema está en el nivel de alcalde. Entonces, la elección habría que celebrarla en ese En nivel, ese nivel. solamente. Bueno, ese es un punto que yo creo que lo trajimos porque es un punto que está bien manoseado y se ha discutido bastante, pero todavía no está resuelto. Y ahora con la situación de la Asamblea Revisora que lo retrotraes de una manera no específica, pero sí de manera general, que cae. Por eso lo estamos tratando en la noche de hoy, tratando de aclarar esas cosas. Pero yo creo que debemos pasar ahora al tema de lo que ocurrió en el día de ayer
que fue la presentación de la reforma, que tiene otro nombre ahora, Modernización. de modernización del Estado. Hay muchos sectores que se ven afectados. Por ejemplo, turismo, lo que sea la eliminación de los incentivos a turismo y revisión de incentivos, eliminación y revisión, van a ver las dos cosas. Turismo, zona franca Industria. y las industrias, que han gozado por muchos años de incentivos que han sido permanentes y no transitorios. Vamos a hablar ahora de transitorios. Se supone que hay incentivos de esto que se le da a estas instituciones para que cuando tengan utilidades, bueno, ya tienen pantalón largo, como hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Sin embargo, eso permanece para darle oportunidad a otros sectores. ¿Cuál es tu opinión de lo que fue la reforma de manera, esto específico, de manera general, lo que se presentó ayer? Bueno, lo que se presentó ayer es una salida rápida del gobierno dominicano para darle sostenibilidad a lo que hay ahora. O sea, no es para crear desarrollo, no es para revertir el ciclo económico. Si tu meta de recaudación son 122 mil millones de pesos, si tú implementas todo y te sale todo como sin hacer concesiones, sin ceder ni una pulgada de nada, son 122 mil millones de pesos. Entonces, obviamente, estamos muy cortos de donde debemos estar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno tiene un 35% de sus ingresos fiscales comprometidos para el pago de la deuda. Entonces, usted ve la deuda de la República Dominicana es relativamente baja. Usted ve la presión tributaria en República Dominicana es relativamente baja. Usted ve el gasto gubernamental en República Dominicana es relativamente bajo. Pero cuando usted ve la proporción deuda-ingreso, ahí se prenden todas las alarmas. Porque es uno, si no es el más, es uno de los países de Latinoamérica que destina la mayor proporción de sus ingresos corrientes al pago de la deuda. Quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno recibe, 35 pesos van al pago de la deuda. Entonces eso es insostenible. ¿Qué se está buscando con esta reforma? Bajar ese porcentaje, que en vez de ser un 35, sea un 30, para entonces usted seguirse endeudando hasta que llegue al 35 de nuevo. Es para mantener el ciclo de endeudamiento. No va a lograr más nada. O sea, tú no vas a revertir el ciclo. Para tú bajar eso, para bajar eso, hay que generar unos superávit en la economía. Entonces, con un gasto corriente aumentado como se ha aumentado aquí de una forma brutal, con costos que implican la misma reforma, porque tú hablas de un aumento de salario mínimo en la administración pública, lo cual es sorprendente, porque una nómina que ha subido en 130 mil millones de pesos, que tiene casi 100 mil empleados nuevos, entonces resulta que todavía en la administración pública habían sueldos de 10 mil pesos. ¿Cómo te O sea, es una cosa terrible. Cuando usted los empleados nuevos, ¿cuántos años? No. Yo me refiero a nuevos en aumento en número con relación a lo que había en 2019. O sea, hay 90 mil y tantos empleados que no más que no estaban en 2019. No estaban en nómina. Ahora, José Eliseo, hablando de sectores, ¿a qué sector de la sociedad el proyecto de reforma fiscal le va a dar más duro? Clase media. Clase media, porque ¿qué es lo que sucede? Tú tienes, así como les dije, el sistema fiscal dominicano no aguanta más exprimir a lo que ya tiene formalizado. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a buscar de lo que están en el sector informal. Esto es una economía 56% informal. Tú tienes impuestos, aquí hay impuestos como el ITEVI, que se va en un 56, 58%. ¿Pero en qué consiste la evasión del ITEVI? Gente que percibe ITEVI o que está haciendo actividades o vende bienes que son grabados con el ITEVI, que por una razón, por elusión o por evasión, no tributan al fisco. Ejemplo, algunos profesionales que cobran mucho dinero y no tributan al fisco. Exacto, no tributan. Yo creo que antes de maltratar esa clase media que tiene que ver con un ranchito, que cualquier ranchito cuesta 5 millones ya. Exacto. Y se bajó ese IPI que estaba en 8 puntos y algo. Pero es más fácil
Es más fácil ir a donde el que está formalizado. Sí, porque no tiene otra Sí, alternativa. tú no tienes. Pero, por ejemplo, se mantiene la regresividad en el sistema fiscal. Sí. Porque, por ejemplo, esa casita, ese ranchito que tú dices, de 5 millones de pesos, no puede pagar lo mismo que una casa que vale $1 millón. No puede. No puede. O sea, ¿por qué pagan el 1% todos? ¿Por qué un carro que cuesta $250,000 paga 6,000 pesos de placa, Que uno que igual cuesta- que uno que cuesta $20,000? Vámonos a ir entonces a esta última pausa comercial, con tu permiso, José Liceo, para poder detallar esto en el poco espacio que ya nos queda de tiempo. Pero sí, son temas que se ponen interesantes porque si vamos a detallar, tenemos que hacer otro programa. Vamos arriba y regresamos. Continuando con nuestro programa en 3 puntos, ya en las fases finales del programa, hay un tema que se está discutiendo dentro de la reforma y es que es el objetivo del gobierno, tratar de a la clase menos desposeída poder cubrir sus necesidades de salud, como lo ha presentado, salud, educación y todo lo que concierne a darle mejor calidad de vida a ese número de personas que tienen situaciones en la parte de abajo de menos ingresos. Ahora, ahí entran un tema que está bastante discutido, un tema que está reprochado, que está siendo reprochado, que es el tema de la nacionalidad, sobre todo los vecinos haitianos. Se dice que si vas a favorecer la salud, lo que está es dándole más cama a los haitianos, porque las parturientas dominicanas son menores cada día más y tienen preferencia a las haitianas. Entonces, le están condicionando el sistema de salud a los haitianos que estamos rechazando. ¿Quién lo deja entrar, los haitianos? Que van, se presentan a los hospitales de aquí. ¿Cómo entran? Por la frontera. Entonces, ya esa es la respuesta. O sea, no se puede. Hay un adagio en derecho, que viene del derecho romano, que es nemo turpitud en anellam acta. En español quiere decir nadie puede prevalecer sus propias fallas. Si están aquí, es porque los dejamos entrar. ¿Cómo se explica que en el extremo oriental de la isla, donde hay que recorrer cientos de kilómetros, esté lleno de extranjeras en situación irregular pariendo? Eso quiere decir que tú no solo no cuidaste tu frontera, no, que alguien aquí puede atravesar la isla completa y nadie lo molesta y puede presentarse en un hospital público. Eso es una falla interna de la República Dominicana y de nadie más. El que la dejó pasar, el guardia que la dejó pasar, no es ni canadiense, ni es francés, ni es norteamericano, es un guardia dominicano. Y por ahí que tenemos que empezar, por admitir nuestra propia falla como Estado. No ir a la ONU a decir, a llorar porque yo tengo 150,000 niños en el sistema de educación. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Fue Estados Unidos que lo dejó entrar? Fuimos nosotros mismos. Fuimos nosotros mismos. Si están aquí es porque lo dejamos entrar. Lamentablemente. Esa es la realidad. Y el sistema de salud, lo que ve son pacientes. No ve de dónde son. El sistema de educación, lo que ve son alumnos. No ve de dónde son. Ahora, ¿por qué hay un problema con los cupos, las escuelas? ¿Cuántas aulas se han hecho aquí en 4 años? En estos últimos 4 años. Se ha hecho una cantidad de aulas. No, en estos últimos No, 4 no, años. no se ha hecho. No, ni una. No se ha hecho. Entonces, eso es, el número de aulas es una necesidad que va increciendo constantemente. Es como la electricidad. La electricidad usted tiene que ir planificando la demanda futura porque cada vez hay más demanda de electricidad. Entonces los problemas, nosotros no podemos venir aquí a rasgarnos la vestidura y a echarle la culpa a otros de los problemas que nosotros mismos como sociedad hemos creado. Sobre ese mismo tema, tenemos ahora mismo que la famosa y la tenebrosa y famosa OEA está pronunciándose diciendo que va a mandar observadores para ver el proceso de repatriación que estamos aplicando nosotros. Bueno, porque es muy sencillo. Ahorita lo explicamos. ¿Qué es lo que dice la ley dominicana? No la canadiense, no la francesa, no la estadounidense. Dice cómo es que se deporta. Ahora, ¿nosotros estamos haciendo lo que dice la ley dominicana? La respuesta es no. La ley dominicana dice que tú puedes subir a un niño a un camión y llevarlo y soltarlo
en la frontera, sabrá Dios dónde. No dice eso. La ley no dice eso. La ley lo que dice es que usted tiene que procesarlo, llevarlo a un centro y entregarle una resolución que él puede recurrir. Ahora, no nos gusta esa ley porque no la podemos cumplir, porque es verdad, porque somos un país pobre, lo que tú quieras. Entonces vamos a cambiarla. Nosotros vamos a cambiar una constitución. Estamos cambiando la escogencia de un alcalde. Exactamente, estamos cambiándolo todo. Entonces vamos a cambiarla y vamos a salirnos de todos los convenios que nosotros hemos firmado como país que nos obligan a hacer eso, porque no lo podemos cumplir y ya, y se acabó. Lo que no podemos es tener las dos cosas. La República Dominicana no puede encontrarse normal que los Estados Unidos le dé 200,000 visas de paseo y 40,000 visas de reunificación familiar y que la Unión Europea le dé 50,000 visas de paseo, que son casi 300,000 visas, y escandalizarse porque nosotros le vendemos 300,000 visas a los haitianos. O pero a ti te dan 300,000 visas y no pasa nada. Entonces, ¿cómo es que nosotros visualizamos el mundo? Pero mira cómo la canciller, perdónenme Nelson, la canciller haitiana hace un reclamo del manejo que debe tener el país en las deportaciones. Señores, y con exigencia. La diplomacia, es posible. La diplomacia haitiana nos lleva 5 pasos a nosotros. Mientras nosotros decíamos aquí, ponemos al presidente de la República a salir rodeado de guardia a decir que va a deportar 10,000 toda la semana, los haitianos tomamos nota y llamamos a los organismos internacionales para proteger los derechos de los más vulnerables. Eso fue 5 de la tarde. A las 7 de la noche, ese mismo día, había un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití. ¿Sabes? Diciendo que un operativo de emergencia, de emisión de pasaporte, priorizando la Altagracia, Santo Domingo, Barahona y Santiago. ¿Con qué documentos? Porque los haitianos no tienen documentos. Bueno, eso es que es una inferencia que tú haces y que hacen muchos dominicanos. Haití va a dotar de pasaporte a los que están aquí. ¿Tú sabes para qué es eso? Para cuando migración lo agarre, tengan que entregarle una resolución de deportación. Que no, o sea, para que estén identificados y haya que hacerle su proceso. O sea, eso es una diplomacia que juega con las circunstancias. Recuerda que Haití es una diplomacia de la víctima. La víctima siempre tiene preferencia y nosotros hemos fallado como nación en construir una contranarrativa, que hay muchos argumentos. O sea, nosotros tenemos muchos argumentos para defendernos, pero lamentablemente nosotros no actuamos, nosotros siempre actuamos a la defensiva. En un conflicto, a tu entrada. No, la pregunta mía es, hay algo que que no te entiendo cuando tú lo estás diciendo y quisiera que me lo explicara y a la teleaudiencia. Independientemente de que Haití, en la Altagracia, dote a todos sus nacionales de pasaporte, pero no están visados por el Estado dominicano. Yo no he dicho que no lo pueden deportar. Entonces están se irregulares. Van a deportar y se van a deportar como sea. Sí, estoy de acuerdo. José Liceo está diciendo, con perdón tuyo, que tiene que haber un proceso jurídico. Es que tiene que hacerle un proceso. Independientemente de que no tenga visa. Pero si tú atrapas a un nacional dominicano, haitiano, sin identificación, tú lo puedes deportar. ¿Dónde tú lo registras? En ningún lado. Ahora, si esa persona tiene una identificación, ya el proceso es distinto. Porque tiene un nombre. Hay un rastro documental. ¿Entiendes? Ahora, ¿Por qué dice la casillera haitiana? Nosotros vamos a estar vigilantes en la frontera. Si su país no se ocupó, que ya el tiempo se nos fue encima, pero si su país no se ocupó por hacer un registro civil para identificar a sus ciudadanos desde su nacimiento, ¿por qué otro país tiene que echarse ese problema encima y resolver el problema a un país que no es de ellos ni le pertenece? Te lo contesto en una sola frase. Porque lo dejamos entrar. Bueno, señores, así terminamos en la noche de hoy todo este conversatorio. Faltaron muchos detalles, faltaron muchas informaciones que creo que debemos continuar en otro momento. Vuelvo cuando me inviten. La reforma no termina. Todavía, ahora es que falta. Este es el año de reforma. Ahora es un año que todavía en 3 meses esto no se va Seguridad social. de todas esas reformas. Y yo creo que José Liceo, gracias por siempre tener todo este tipo de detalles y aclaraciones con mucha capacidad, como tú siempre lo has hecho con nosotros aquí en el programa. Y a ustedes, amigos televidentes, mañana estaremos en otra entrega más de su programa Entre Puntos. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana.